Madrid, 8:43 de la mañana. No fue el sonido de las campanas lo que cambió la ciudad. Fue el silencio que vino después. La plaza de Cibeles, acostumbrada al tráfico, a las celebraciones deportivas y al ruido interminable de la capital española, parecía otra cosa aquella mañana. Desde los balcones colgaban banderas. Las calles estaban cubiertas de flores. Los agentes de seguridad apenas podían abrir paso entre la multitud. Más de 1 millón de personas habían llenado cada rincón visible, extendiéndose por avenidas, plazas y callejones que, por unas horas, habían dejado de pertenecer a Madrid. Pertenecían a algo más antiguo, a algo que nadie podía medir únicamente con cifras. A las 9 en punto, una puerta se abrió lentamente detrás del altar preparado frente al Palacio de Cibeles. No hubo aplausos inmediatos. No hubo música triunfal. Solo un murmullo contenido que recorrió la multitud como una ola silenciosa. León XIV apareció vestido de blanco. Caminaba despacio. Demasiado despacio para alguien que acababa de llegar al acto más multitudinario de todo su viaje por España. Pero quienes estaban cerca aseguraron después que no era cansancio. Era otra cosa. Porque el Papa no observaba la inmensidad de la plaza. Miraba algo más allá, como si estuviera intentando responder una pregunta que todavía nadie se había atrevido a formular. Sobre la mesa del altar reposaban los símbolos habituales de una gran celebración: el Evangelio, el cáliz, las vestiduras litúrgicas. Pero había un detalle que pocos comprendieron en aquel instante. Apenas una hora antes, León XIV había recibido la llave de oro de Madrid. Había firmado el libro de honor de la ciudad y había escrito unas palabras sencillas sobre la hospitalidad, la dignidad humana y el futuro de Europa. Sin embargo, quienes lo acompañaban desde el inicio del viaje notaron algo extraño. Aquella mañana hablaba menos, escuchaba más. Y, en ciertos momentos, parecía estar lejos de la ceremonia. Porque lo que estaba a punto de ocurrir no era simplemente una misa de Corpus Christi, no era una procesión más, no era una tradición conservada para turistas o para los libros de historia. Era una pregunta capaz de atravesar las iglesias, los parlamentos, las universidades y los hogares de toda España. ¿Qué queda de una fe cuando se convierte únicamente en memoria? Nadie en la plaza conocía todavía las palabras exactas que León XIV pronunciaría minutos después. Nadie sabía que, al caer la tarde, el Papa se reuniría en privado con los agustinos que lo habían formado mucho antes del Vaticano. Nadie imaginaba que, unas horas más tarde, frente a empresarios, artistas, deportistas y académicos reunidos en un gran estadio de Madrid, lanzaría una advertencia que seguiría resonando mucho después de terminar el viaje. Pero algo había cambiado ya. Podía verse en los rostros de los ancianos que sostenían el rosario entre las manos, en la mirada de los jóvenes subidos a las farolas, en las familias enteras que habían viajado durante la noche para estar allí. La ciudad esperaba un discurso. León XIV llevaba consigo algo más pesado, porque hay momentos en los que un líder religioso no sostiene únicamente un texto, sostiene una elección. Y aquella mañana, en el corazón de España, el Papa parecía comprender que el verdadero desafío no consistía en reunir a 1.200.000 personas. El verdadero desafío era responder a una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué legado estamos dejando al futuro? Mientras los cantos comenzaban y la multitud guardaba silencio, el pontífice levantó la mirada hacia las calles cubiertas de flores. Por unas horas, Madrid había dejado de ser una capital europea.
Se había convertido en una inmensa iglesia al aire libre. Pero León XIV sabía algo que la mayoría todavía ignoraba. Las iglesias pueden llenarse. Las tradiciones pueden sobrevivir. Las plazas pueden abarrotarse. Y, aun así, un pueblo puede olvidar aquello que alguna vez le dio sentido. No era el ruido lo que preocupaba al Papa. Era la posibilidad del olvido. Porque, en ese instante, mientras el sol comenzaba a iluminar la plaza de Cibeles, el Vaticano todavía no sabía que una sola pregunta estaba a punto de recorrer España entera, y que la respuesta no se encontraría únicamente entre las paredes de una catedral. Se encontraría en las calles, en los hogares, en los hospitales, en las universidades y, sobre todo, en la conciencia de millones de personas. Pero para entender por qué un día de fiesta religiosa terminó convirtiéndose en un examen sobre el alma de un país, primero debemos regresar al momento en que todo parecía todavía normal. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Durante los próximos minutos, intenta dejar a un lado las opiniones políticas, las discusiones de siempre y las etiquetas que tantas veces nos separan. Porque esta historia no trata solamente de un papa, ni siquiera de una multitud reunida en Madrid. Trata de una pregunta que, tarde o temprano, todos debemos enfrentar. Y quizá, mientras escuchas lo que ocurrió aquel día en España, descubras que esa pregunta también habla de tu propia vida. Si este tipo de historias te ayudan a reflexionar sobre la fe, el futuro y el papel de la Iglesia en el mundo moderno, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final. Porque lo que sucedió durante la visita de León XIV no terminó cuando las cámaras dejaron de grabar. En realidad, apenas comenzaba. España conoce bien el peso de la historia. Durante siglos, sus catedrales marcaron el ritmo de las ciudades. Las campanas anunciaban nacimientos, bodas y despedidas. Generaciones enteras crecieron aprendiendo oraciones que parecían eternas. Pero el país que recibió a León XIV en aquel verano no era el mismo de hace 50 años. Las estadísticas hablaban de un descenso constante en la práctica religiosa. Muchos jóvenes se alejaban de las parroquias. Viejas tradiciones sobrevivían, aunque a veces vacías de significado. Y, mientras algunos celebraban la transformación cultural del país, otros se preguntaban en silencio si España estaba perdiendo algo más profundo que una costumbre. Por eso la llegada del Papa despertó expectativas tan distintas. Para algunos representaba un gesto diplomático. Para otros, una oportunidad para fortalecer la identidad católica del país. Y para muchos, simplemente era un acontecimiento histórico que merecía ser presenciado. Sin embargo, muy pocos conocían el verdadero trasfondo de aquel viaje, porque, detrás de los actos oficiales, existía una historia mucho más personal. Mucho antes de convertirse en León XIV, mucho antes del Vaticano, de las ceremonias y de las responsabilidades del pontificado, Robert Francis Prevost había encontrado su vocación entre los agustinos. Allí aprendió una idea que lo acompañaría toda su vida. La fe no puede limitarse a conservar el pasado. Debe ser capaz de transformar el presente. Quizá por eso insistió en incluir dentro de su agenda un encuentro privado con la comunidad agustiniana de España. No habría cámaras, no habría discursos preparados para la prensa, solo conversaciones sencillas entre hombres unidos por una misma historia espiritual. Y, sin embargo, mientras miles de periodistas enfocaban sus lentes hacia la plaza de Cibeles, aquella reunión silenciosa podía resultar mucho más importante de lo que cualquiera imaginaba.
porque León XIV parecía haber comprendido algo que preocupa desde hace años a la Iglesia Universal. La verdadera crisis no comienza cuando las iglesias se vacían. Comienza mucho antes. Empieza cuando las personas dejan de hacerse preguntas, cuando la fe se convierte únicamente en una tradición heredada, cuando el Evangelio deja de incomodar, cuando una sociedad aprende a vivir como si Dios perteneciera exclusivamente al pasado. Aquel domingo, España celebraba el Corpus Christi. Las calles estaban adornadas. Los coros ensayaban desde el amanecer. Los voluntarios organizaban a la multitud. Todo parecía preparado para una jornada perfecta. Pero el Papa llevaba consigo una inquietud distinta. Una inquietud nacida de una realidad evidente. ¿Cómo transmitir la fe a las nuevas generaciones? ¿Cómo construir esperanza en una época marcada por la incertidumbre, la soledad y la velocidad? ¿Cómo hablar de trascendencia en un mundo obsesionado con lo inmediato? Tal vez por eso, cuando finalmente tomó la palabra frente a más de 1 millón de personas, muchos esperaban escuchar un discurso solemne sobre las raíces cristianas de Europa. Lo que recibieron fue algo diferente. No fue una condena, no fue un mensaje político, fue una invitación a mirar hacia el futuro y preguntarse qué clase de sociedad estamos construyendo. Porque, según León XIV, una nación no se mide solamente por su economía, sus avances tecnológicos o sus instituciones. También se mide por aquello que decide transmitir a quienes vendrán después. Y fue entonces cuando comenzó a pronunciar unas palabras que, en cuestión de horas, recorrerían no solo España, sino también el resto del mundo católico. Palabras sencillas, pero profundamente incómodas. Palabras capaces de hacer que más de 1 millón de personas guardaran silencio. Y, para comprender por qué provocaron semejante impacto, debemos regresar al instante exacto en que el Papa levantó la vista y comenzó a hablar. Durante varios minutos, la celebración avanzó como tantas otras. Los cantos llenaban la plaza de Cibeles. El incienso se elevaba lentamente sobre la multitud. Los voluntarios guiaban a las familias entre las calles decoradas con flores. Desde los balcones, miles de personas intentaban encontrar un espacio desde el cual observar al pontífice. Pero quienes estaban más cerca del altar comenzaron a notar algo diferente. León XIV no parecía tener prisa. Leía cada oración con una serenidad poco habitual para un evento de semejante magnitud. Hacía pausas más largas de lo esperado. En ocasiones, levantaba la vista y contemplaba el mar de rostros que se extendía frente a él. Era como si estuviera buscando algo. O quizá, como si quisiera asegurarse de que todos comprendieran que aquella mañana no había viajado a España para repetir frases conocidas. Había venido para plantear una pregunta. Cuando llegó el momento de la homilía, la plaza entera se sumió en una expectación silenciosa. Las cámaras enfocaron el altar. Los periodistas prepararon sus notas. Los teléfonos móviles comenzaron a grabar. Y entonces ocurrió algo curioso. León XIV no empezó hablando del Vaticano. No habló de política. Ni siquiera comenzó recordando las grandes tradiciones religiosas de España. En cambio, dirigió la mirada hacia la multitud y habló del futuro. Habló de los niños que crecerán dentro de 20 años, de las familias que luchan por mantenerse unidas, de los jóvenes que buscan sentido en medio de una época acelerada, y, poco a poco, fue conduciendo sus palabras hacia una idea que parecía atravesar toda su visita. Una nación no pierde su alma de un día para otro, dijo con calma. La pierde cuando deja de transmitir aquello que considera verdaderamente importante.
No fueron palabras pronunciadas con dureza. No había reproches en su voz. Precisamente por eso, produjeron un efecto tan profundo, porque muchos de los presentes comprendieron inmediatamente que no estaba hablando solo de religión. Estaba hablando de memoria, de identidad, del futuro. Durante años, España había vivido intensos debates sobre el lugar de la fe en la sociedad moderna. Algunos consideraban que las antiguas tradiciones seguían siendo esenciales para la cohesión del país. Otros defendían que el progreso exigía dejar atrás símbolos del pasado. León XIV no tomó partido en aquella discusión. Hizo algo más incómodo. Preguntó qué ocurriría si una generación entera creciera sin conocer las historias, los valores y las convicciones que habían dado forma a la vida de millones de personas. La plaza permanecía inmóvil. Incluso quienes observaban desde las calles más alejadas percibían que algo especial estaba sucediendo. No era el entusiasmo de un gran espectáculo. Era otra cosa. Era la sensación de estar escuchando una pregunta para la que nadie tenía una respuesta sencilla. En ese instante, el sonido de las campanas cercanas pareció perderse entre el silencio de la multitud. Algunos ancianos apretaban el rosario entre sus dedos. Muchos jóvenes mantenían la mirada fija en el altar. Familias enteras escuchaban sin hablar. Y León XIV continuó. Recordó que las iglesias pueden conservar edificios, obras de arte y tradiciones centenarias, pero que ninguna institución puede transmitir la fe si las personas dejan de vivirla en su vida cotidiana. Después pronunció una frase que sería repetida por periódicos, comentaristas y creyentes durante los días siguientes. La fe no es un museo del pasado, es una escuela para el futuro. Aquellas palabras atravesaron Madrid, porque no hablaban únicamente de España, hablaban de Europa, hablaban de Occidente y, en el fondo, hablaban de cualquier persona que alguna vez se haya preguntado qué legado dejará a quienes vengan después. Mientras la homilía avanzaba, algunos comenzaron a darse cuenta de que el verdadero centro del viaje papal no se encontraba en el altar levantado frente al Palacio de Cibeles. Tal vez se encontraba en otro lugar, en una conversación privada, en un encuentro lejos de las cámaras, en una reunión programada para esa misma tarde con hombres que conocían a León XIV mucho antes de que el mundo comenzara a llamarlo Santo Padre. Porque, cuando la multitud abandonara la plaza y las calles recuperaran su ritmo habitual, el Papa se dirigiría hacia un lugar donde las preguntas serían todavía más profundas. Y allí, entre los muros silenciosos de la comunidad agustiniana, surgiría una conversación capaz de revelar qué era lo que realmente preocupaba al hombre que acababa de conmover a toda España. Horas después de que las calles de Madrid comenzaran a vaciarse, el ambiente cambió por completo. Las cámaras seguían concentradas en los actos oficiales. Los titulares hablaban de la multitud, de la procesión del Corpus Christi y de las palabras pronunciadas frente a más de 1 millón de personas. Para la mayoría, el momento más importante del día ya había terminado. Pero no para León XIV. Lejos de los focos y de las transmisiones en directo, el Papa se dirigió hacia un lugar mucho más discreto. La casa de la comunidad agustiniana que lo esperaba desde hacía semanas. No había alfombras rojas, no había discursos preparados, ni fotógrafos intentando capturar cada gesto. Solo un pequeño grupo de religiosos reunidos alrededor de un hombre que, mucho antes de convertirse en pontífice, había sido uno de ellos. Quienes lo conocen desde aquellos años aseguran que Robert Francis Prevost nunca dejó atrás el espíritu agustiniano.
Incluso después de asumir algunas de las responsabilidades más importantes dentro de la Iglesia, seguía hablando con naturalidad sobre los años de estudio, las misiones y la vida compartida con sus hermanos. Quizá por eso insistió personalmente en incluir aquel encuentro en su agenda. A simple vista, podía parecer una visita de cortesía. Sin embargo, algunos observadores del Vaticano sospechaban que había algo más, porque León XIV acababa de pronunciar un mensaje dirigido al futuro de España, pero ahora quería regresar al lugar donde se habían formado las convicciones que sostenían su pontificado. La reunión transcurrió en privado. Nadie fuera de aquella sala escuchó cada palabra. Sin embargo, quienes estuvieron presentes recordarían después el tono de la conversación. No se habló principalmente de estrategias políticas ni de estadísticas religiosas. Se habló de personas, de comunidades que envejecen, de jóvenes que buscan respuestas en un mundo saturado de ruido, de familias que intentan transmitir la fe mientras todo parece cambiar demasiado rápido. Y, sobre todo, se habló de una preocupación que acompañaba al Papa desde hacía años. ¿Cómo conservar la esperanza cuando las certezas desaparecen? San Agustín escribió hace siglos que el corazón humano permanece inquieto hasta encontrar aquello que verdaderamente busca. León XIV conocía bien esas palabras. Las había leído siendo joven. Las había enseñado durante décadas. Pero aquella tarde, sentado nuevamente entre agustinos, parecían adquirir un significado distinto. Porque el problema de nuestro tiempo, pensaba el pontífice, no es únicamente que muchas personas hayan dejado de creer. El problema es que demasiadas personas han dejado de buscar. Y quizá por eso insistía tanto en hablar del futuro. No del futuro entendido como tecnología o progreso económico, sino del futuro interior de una sociedad. ¿Qué ocurre cuando una generación crece sin preguntas trascendentes? ¿Qué ocurre cuando el éxito se convierte en el único horizonte? ¿Qué ocurre cuando el silencio desaparece por completo de la vida cotidiana? Aquellas inquietudes no eran nuevas. Sin embargo, en España parecían adquirir una urgencia especial. El país que durante siglos había enviado misioneros a todos los continentes atravesaba profundas transformaciones culturales. Las iglesias seguían en pie. Las procesiones continuaban llenando las calles, pero la relación entre la fe y la vida cotidiana se había vuelto más compleja que nunca. León XIV no ignoraba esa realidad. La había observado durante años, no solo en España, sino también en muchas otras naciones occidentales. Por eso, mientras conversaba con los agustinos, comenzó a tomar forma una idea que volvería a aparecer pocas horas después, en un escenario completamente distinto. Porque el día todavía no había terminado. Esa misma noche, miles de personas llenarían el Movistar Arena de Madrid. Entre el público habría empresarios, profesores, artistas, deportistas y jóvenes universitarios. Muchos de ellos no asistían regularmente a misa. Algunos ni siquiera se consideraban creyentes. Y, sin embargo, todos querían escuchar al nuevo Papa. Nadie imaginaba que, frente a aquella multitud tan diferente de la que había abarrotado las calles por la mañana, León XIV formularía la pregunta más incómoda de toda su visita. Una pregunta capaz de atravesar credos, ideologías y generaciones. Una pregunta que no estaba dirigida únicamente a España. Estaba dirigida al mundo entero. Y todo comenzaría con una frase aparentemente sencilla. ¿Qué estamos enseñando a quienes vendrán después de nosotros? Cuando el sol comenzó a caer sobre Madrid, muchos pensaron que el día más intenso de la visita papal había quedado atrás.
Las imágenes de la plaza de Cibeles seguían ocupando los informativos. Los periódicos preparaban sus portadas. En las redes sociales circulaban fotografías de la multitud, de la procesión y de las palabras pronunciadas durante la mañana. Pero, mientras la ciudad recuperaba lentamente su ritmo habitual, miles de personas avanzaban hacia otro escenario, el Movistar Arena. El ambiente allí era completamente distinto. Ya no se trataba de una celebración litúrgica al aire libre. No había incienso ni calles cubiertas de flores. Entre los asistentes se encontraban empresarios, profesores universitarios, artistas, periodistas, deportistas y jóvenes, llegados desde distintos puntos del país. Algunos eran creyentes convencidos, otros acudían simplemente por curiosidad. Muchos querían descubrir quién era realmente aquel papa del que Europa comenzaba a hablar. El contraste con la mañana era evidente. En la plaza de Cibeles predominaba la tradición. En el Movistar Arena se reunía el presente de España, y quizá también su futuro. Cuando León XIV apareció en el escenario, los aplausos resonaron con fuerza. Sin embargo, apenas unos segundos después, el silencio regresó. Era un silencio diferente, no el silencio solemne de una ceremonia religiosa, sino el silencio expectante de quienes presienten que están a punto de escuchar algo importante. El pontífice observó durante unos instantes a las miles de personas que llenaban el recinto. Frente a él había rostros muy distintos. Jóvenes nacidos en plena era digital, profesionales acostumbrados a tomar decisiones rápidas, familias marcadas por la incertidumbre económica y personas que habían visto transformarse el país a lo largo de varias décadas. Todos compartían una misma pregunta, aunque pocos la expresaban en voz alta. ¿Qué dirección está tomando nuestra sociedad? León XIV comenzó hablando de progreso. Reconoció los avances científicos, el talento de las nuevas generaciones y la capacidad de España para reinventarse una y otra vez. Nadie esperaba una crítica al mundo moderno. Pero, poco a poco, cambió el tono de sus palabras. Toda sociedad necesita preguntarse no solo qué puede construir, sino también para qué lo construye. La frase pasó casi desapercibida al principio. Sin embargo, el Papa continuó. Habló de una época en la que las personas están más conectadas que nunca, y al mismo tiempo, más solas. De una generación capaz de acceder a toda la información del mundo, pero que muchas veces no encuentra respuestas a las preguntas más importantes. De familias que trabajan sin descanso para ofrecer un futuro mejor a sus hijos, sin tener siempre claro qué significa realmente ese futuro. El auditorio permanecía inmóvil, porque aquellas palabras no sonaban como una homilía tradicional. Sonaban como un diagnóstico, como la descripción de una inquietud que millones de personas reconocían en silencio. Entonces, León XIV formuló la pregunta que había estado preparando desde el comienzo de su viaje. ¿Qué estamos enseñando a quienes vendrán después de nosotros? Nadie respondió. No porque la pregunta fuera complicada, sino porque, por un instante, todos comprendieron que la respuesta no podía encontrarse únicamente en las escuelas, en los gobiernos o en las instituciones religiosas. La respuesta comenzaba mucho antes. Comenzaba en casa, en las conversaciones cotidianas, en los valores que transmitimos sin darnos cuenta, en aquello que elegimos considerar importante. El Papa hizo una pausa, miró a la multitud y añadió algo que muchos recordarían mucho tiempo después. Las generaciones futuras no heredarán solamente nuestras ciudades, nuestras leyes o nuestra tecnología. Heredarán también nuestras prioridades,
nuestros silencios y nuestras ausencias. La frase recorrió el recinto con una fuerza inesperada, porque hablaba de algo que iba mucho más allá de España. Hablaba de padres y madres que se preguntan cómo educar a sus hijos, de jóvenes que buscan un propósito, de sociedades enteras que avanzan a gran velocidad sin detenerse a pensar hacia dónde se dirigen. Y, por primera vez en todo el día, algunos comprendieron cuál era el verdadero motivo del viaje de León XIV. No había venido únicamente para celebrar el Corpus Christi. No había cruzado el océano solo para participar en ceremonias oficiales. Había venido para recordar algo que el mundo moderno parece olvidar con demasiada facilidad: que ninguna nación puede sostenerse únicamente sobre la prosperidad material, porque, tarde o temprano, toda sociedad debe responder a una pregunta mucho más profunda: ¿qué sentido queremos dar a nuestra existencia? Aquella noche, mientras las luces del Movistar Arena comenzaban a apagarse, el público abandonó lentamente sus asientos. Muchos hablaban en voz baja, otros guardaban silencio, pero una sensación extraña se extendía entre la multitud. La sensación de que el Papa había dicho algo más importante que un simple discurso. La sensación de que había dejado una advertencia. Y la verdadera magnitud de esa advertencia solo empezaría a comprenderse en los días siguientes. A la mañana siguiente, Madrid volvió a despertar con el sonido habitual del tráfico, las cafeterías llenas y las prisas de siempre. Sin embargo, algo había cambiado. Los periódicos analizaban cada frase pronunciada por León XIV. Los programas de radio debatían el significado de sus palabras. En las universidades, en las parroquias y en las mesas familiares, una misma pregunta comenzaba a repetirse: ¿por qué aquel mensaje había provocado una reacción tan profunda? Después de todo, España había recibido a muchos pontífices a lo largo de su historia. Había vivido jornadas mundiales de la juventud, canonizaciones multitudinarias y visitas oficiales que atrajeron a millones de personas. ¿Qué tenía de diferente este viaje? La respuesta no se encontraba únicamente en la figura del nuevo Papa. Se encontraba en el momento histórico que atraviesa el país, porque la España de hoy vive entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, un pasado profundamente marcado por siglos de tradición cristiana. Catedrales que dominan las ciudades, fiestas religiosas que siguen reuniendo multitudes, costumbres transmitidas de generación en generación. Por otro lado, una sociedad cada vez más diversa, más secular y más acelerada. Dos realidades que conviven, pero que no siempre dialogan entre sí. León XIV parecía comprender perfectamente esa tensión y, precisamente por eso, evitó caer en el error que muchos esperaban. No pidió un regreso nostálgico al pasado. No habló de reconstruir una época desaparecida. Tampoco presentó la fe como una respuesta sencilla a todos los problemas contemporáneos. Hizo algo mucho más difícil. Invitó a España a preguntarse qué elementos de su herencia espiritual siguen siendo indispensables para construir el futuro. Aquella diferencia era fundamental, porque las palabras del Papa no sonaron como una defensa del ayer, sonaron como una advertencia sobre el mañana, y tal vez ahí residía la verdadera fuerza de su mensaje. Durante décadas, Europa había depositado gran parte de su esperanza en el progreso económico, la tecnología y las instituciones democráticas, y, sin duda, esos avances transformaron la vida de millones de personas. Pero León XIV introdujo una inquietud distinta. ¿Qué ocurre cuando una sociedad mejora materialmente, pero pierde la capacidad de responder a las preguntas esenciales?
¿Qué ocurre cuando las personas saben cada vez más sobre el mundo, pero cada vez menos sobre sí mismas? ¿Qué ocurre cuando el éxito profesional ocupa todo el espacio y el silencio desaparece de la vida cotidiana? No eran preguntas nuevas. Filósofos, escritores y líderes religiosos las habían formulado durante generaciones. Sin embargo, escucharlas en boca del Papa, frente a millones de personas y en uno de los países más emblemáticos del catolicismo europeo, les otorgaba una fuerza especial. Y entonces ocurrió algo inesperado. Incluso quienes no compartían plenamente la visión religiosa del pontífice reconocieron que había señalado una preocupación real: la soledad creciente, la ansiedad de los jóvenes, la dificultad para construir vínculos duraderos, la sensación, cada vez más extendida, de vivir en un mundo que avanza muy rápido, pero que rara vez se detiene a preguntarse hacia dónde se dirige. Por eso, en los días posteriores, el debate dejó de girar exclusivamente en torno a la Iglesia. La conversación se volvió mucho más amplia. Ya no se trataba solamente de religión, se trataba de identidad, de educación, de familia, de memoria colectiva y, sobre todo, del tipo de sociedad que las generaciones actuales desean dejar a quienes vendrán después. Mientras tanto, León XIV continuaba con su agenda. Las fotografías oficiales mostraban sonrisas, saludos y encuentros institucionales. Pero quienes habían seguido atentamente su visita empezaban a comprender que el verdadero centro del viaje nunca había sido visible en las imágenes. Había estado oculto en una pregunta sencilla y al mismo tiempo profundamente incómoda. ¿Qué legado estamos construyendo? Porque el Papa sabía algo que pocas personas estaban dispuestas a admitir. Las grandes crisis de una civilización no comienzan cuando desaparecen los edificios, ni cuando cambian los gobiernos. Comienzan mucho antes. Comienzan cuando una sociedad deja de transmitir aquello que considera sagrado. Y esa era precisamente la cuestión que España debía enfrentar después de aquella jornada histórica. Sin embargo, quedaba todavía un último capítulo, una reflexión final que León XIV compartiría antes de abandonar el país. Un mensaje menos solemne, pero quizá más personal. Un mensaje que no estaba dirigido únicamente a los creyentes, sino a cualquier persona que alguna vez se haya preguntado qué significa vivir una vida verdaderamente valiosa. Pocos días después, las calles de Madrid recuperaron su ritmo habitual. Las flores del Corpus Christi desaparecieron. Los escenarios fueron desmontados. Las cámaras viajaron hacia otras noticias. Poco a poco, la visita de León XIV comenzó a convertirse en un recuerdo más dentro de la larga historia de España. Pero algunas preguntas no desaparecieron con la multitud. Permanecieron. Permanecieron en quienes estuvieron presentes aquella mañana en la plaza de Cibeles, en quienes escucharon sus palabras en el Movistar Arena, en quienes, desde sus hogares, siguieron cada instante del viaje sin imaginar que terminarían reflexionando sobre sus propias vidas. Porque, al final, el mensaje del Papa nunca trató únicamente sobre España. Tampoco trató exclusivamente sobre la Iglesia. Trataba sobre algo mucho más cercano. Trataba sobre aquello que cada generación decide transmitir a la siguiente. A lo largo de la historia, los pueblos han construido catedrales, universidades, hospitales y monumentos destinados a resistir el paso del tiempo. Han dejado libros, obras de arte y descubrimientos capaces de transformar el mundo. Sin embargo, León XIV parecía recordar que existe una herencia todavía más importante, la que no puede tocarse,
la que no aparece en los mapas ni en los archivos, la herencia de los valores, de la esperanza, de la capacidad de escuchar, de la voluntad de buscar la verdad, incluso cuando resulta incómoda. Porque una sociedad no desaparece el día en que pierde sus edificios. Comienza a desaparecer cuando deja de transmitir aquello que daba sentido a su existencia. Tal vez por eso, durante toda su visita, el Papa insistió tanto en hablar del futuro. No del futuro entendido únicamente como progreso tecnológico o crecimiento económico, sino del futuro humano, del futuro espiritual, del futuro de las relaciones que construimos y de las convicciones que elegimos conservar. Y quizá esa sea la razón por la que más de 1 millón de personas guardaron silencio aquel día. No porque escucharan respuestas definitivas, sino porque comprendieron que ciertas preguntas no pueden ser ignoradas para siempre. ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué valores defendemos cuando nadie nos observa? ¿Qué permanecerá cuando todo lo demás cambie? Son preguntas antiguas, pero cada generación debe responderlas de nuevo. Cuando León XIV abandonó España, dejó atrás fotografías históricas y titulares que pronto serían reemplazados por otros acontecimientos. Sin embargo, existe la posibilidad de que el verdadero impacto de su visita no pueda medirse en cifras. Tal vez se encuentre en una conversación entre padres e hijos, en un joven que decide detenerse a pensar sobre el sentido de su vida, en una familia que vuelve a sentarse junta alrededor de una mesa, o en una persona que, después de mucho tiempo, se atreve a formular una pregunta que llevaba años evitando. Porque las palabras pronunciadas en Madrid no fueron una conclusión, fueron una invitación. Una invitación a recordar que el futuro no se construye únicamente con grandes decisiones políticas o avances tecnológicos. También se construye en el silencio, en la memoria y en las pequeñas elecciones cotidianas que, con el paso del tiempo, terminan definiendo quiénes somos. Ahora queremos escuchar tu opinión. Después de todo lo ocurrido durante la visita de León XIV a España, ¿cuál crees que es el legado más importante que debemos transmitir a las próximas generaciones? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si este video te ayudó a reflexionar sobre la fe, la historia y el futuro de nuestra sociedad, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo episodio. Porque algunas preguntas atraviesan países enteros y, a veces, también transforman el corazón de quienes se atreven a escucharlas. Con el paso de los días, una cifra seguía apareciendo en titulares, programas de televisión y conversaciones cotidianas. 1.200.000 personas. Para algunos, era la prueba de que la fe seguía viva en España. Para otros, simplemente el resultado de un acontecimiento excepcional. Pero León XIV parecía sugerir algo distinto, porque las multitudes, por sí solas, nunca cuentan toda la historia. A lo largo de los siglos, Europa ha visto plazas llenas de personas celebrando victorias, protestando contra gobiernos o reuniéndose en torno a grandes líderes. Las multitudes impresionan, crean imágenes poderosas, dan la sensación de unidad. Sin embargo, el Papa sabía que la verdadera pregunta comenzaba cuando las plazas quedaban vacías. ¿Qué ocurre al día siguiente? ¿Qué permanece cuando desaparece la emoción del momento? Porque una sociedad no cambia únicamente gracias a los grandes eventos. Cambia a través de decisiones pequeñas y silenciosas. En una conversación entre padres e hijos. En un maestro que inspira a sus alumnos. En una persona que decide dedicar tiempo a quien se siente solo.
en alguien que, en medio del ruido del mundo moderno, todavía encuentra espacio para el silencio y la reflexión. Tal vez por eso León XIV evitó hablar únicamente de números. Podía haber celebrado la magnitud de la convocatoria. Podía haber convertido la visita en una demostración de fuerza institucional. Pero eligió otro camino. Prefirió hablar de responsabilidad, de memoria, del deber de transmitir algo más profundo que conocimientos técnicos o éxitos materiales. Porque el pontífice comprendía que el futuro de una nación nunca depende exclusivamente de sus infraestructuras o de su economía. Depende también de aquello que sus ciudadanos consideran digno de ser preservado. Y esa cuestión resulta especialmente importante en una época marcada por la velocidad. Nunca antes la humanidad había tenido acceso a tanta información. Nunca antes había sido tan fácil comunicarse con personas al otro lado del planeta. Y, sin embargo, millones de personas confiesan sentirse aisladas, desorientadas o incapaces de encontrar un propósito duradero. León XIV no ignoraba esa paradoja. La observaba no solo en España, sino en gran parte del mundo occidental. Por eso insistía en una idea que atravesó todos sus discursos. El progreso auténtico no consiste únicamente en avanzar más rápido. Consiste en saber hacia dónde queremos avanzar. Quizá esa fue la razón por la que tantas personas permanecieron en silencio aquella mañana en Madrid. Porque, por unos instantes, dejaron de pensar en el pasado y comenzaron a preguntarse por el futuro. No el futuro de los gobiernos, no el futuro de las instituciones, sino el futuro de sus propias familias, el futuro de sus hijos, y el futuro de aquello que, durante generaciones, dio sentido a la vida de millones de personas. Porque, al final, la historia de aquella visita nunca trató realmente sobre la multitud. Trató sobre una pregunta mucho más íntima. Una pregunta que cada persona tendría que responder por sí misma cuando regresara a casa. ¿Qué merece ser transmitido a quienes vendrán después de nosotros? Para comprender por qué las palabras de León XIV resonaron con tanta fuerza, hay que entender algo fundamental. Su visita no ocurrió en cualquier momento. Llegó en una época de profundas transformaciones. La España del siglo XXI es muy diferente a la de sus abuelos. En apenas unas décadas, el país ha cambiado a una velocidad extraordinaria. Nuevas tecnologías, nuevas formas de vida y nuevas prioridades han redefinido la manera en que millones de personas entienden el trabajo, la familia y el futuro. Muchas costumbres que parecían inmutables han comenzado a desaparecer. Las plazas siguen llenándose durante las grandes celebraciones religiosas, pero, al mismo tiempo, muchas parroquias enfrentan el desafío de conectar con generaciones que han crecido en un mundo completamente distinto. Los jóvenes españoles han heredado oportunidades que sus padres nunca imaginaron. Pueden viajar, estudiar y comunicarse con el mundo entero desde un teléfono móvil. Sin embargo, también han heredado nuevas incertidumbres: la presión económica, la soledad, la dificultad para construir relaciones duraderas y una pregunta que atraviesa a toda una generación. ¿Qué significa vivir una vida plena? León XIV no ignoraba esa realidad. De hecho, muchos observadores del Vaticano comenzaron a sospechar que aquella era precisamente la razón por la que había decidido centrar su viaje en el futuro más que en el pasado. Porque sería fácil contemplar las grandes catedrales de España y pensar que la fe está garantizada para siempre. Pero la historia demuestra que ninguna civilización permanece intacta únicamente gracias a sus monumentos. Las piedras sobreviven.
Las tradiciones pueden mantenerse, pero el espíritu que las hizo posibles necesita ser renovado por cada generación. Y esa renovación nunca ocurre automáticamente. Requiere preguntas incómodas, requiere conversaciones difíciles, requiere personas dispuestas a detenerse en medio del ruido para preguntarse qué es verdaderamente importante. Quizá por eso, el Papa evitó presentar respuestas simples. No ofreció soluciones inmediatas para los problemas sociales del país. No propuso un programa político ni una estrategia cultural. En lugar de eso, invitó a los españoles a mirar hacia adentro, a preguntarse qué lugar ocupan la fe, la esperanza y la solidaridad en una sociedad cada vez más acelerada. Y, en cierto sentido, aquella invitación iba mucho más allá de España, porque las preguntas planteadas en Madrid también están presentes en muchas otras partes del mundo. ¿Cómo educar a los hijos en una época de cambios constantes? ¿Cómo conservar la capacidad de escuchar cuando todo exige respuestas inmediatas? ¿Cómo construir comunidades fuertes en una cultura que a menudo premia el individualismo? Mientras estas cuestiones seguían resonando en la opinión pública, León XIV se preparaba para abandonar el país. Sin embargo, antes de partir, todavía quedaba una última imagen. Una escena sencilla, casi silenciosa, que pasó desapercibida para muchos, pero que tal vez resumía mejor que cualquier discurso el verdadero significado de su visita. Porque, a veces, los mensajes más importantes no se encuentran en los grandes escenarios ni en los titulares. Se encuentran en pequeños gestos. Y uno de esos gestos estaba a punto de convertirse en el recuerdo más duradero del viaje del Papa a España. A primera vista, fue un momento insignificante. No hubo grandes discursos. No sonaron campanas. Las cámaras, acostumbradas a perseguir las escenas más espectaculares, apenas le dedicaron unos segundos. Sin embargo, para quienes observaban atentamente, aquella imagen parecía contener el verdadero significado de todo el viaje. La mañana de su partida, León XIV se detuvo unos instantes antes de subir al vehículo que lo llevaría al aeropuerto. Saludó a las autoridades, bendijo a algunos niños que habían esperado durante horas para verlo y estrechó las manos de varias personas que se encontraban detrás de las barreras de seguridad. Nada fuera de lo habitual. Y, sin embargo, hubo un gesto que llamó la atención. Durante unos segundos, el Papa permaneció en silencio, mirando hacia la ciudad que estaba dejando atrás. Madrid despertaba lentamente. Los comercios abrían sus puertas. Los autobuses retomaban sus rutas. La vida continuaba. Pero para León XIV, aquellas calles representaban algo más que el final de una visita oficial. Representaban una pregunta que quedaba abierta, porque, al abandonar España, el pontífice sabía que las palabras pronunciadas durante aquellos días no tendrían un impacto inmediato. Las grandes transformaciones nunca ocurren de la noche a la mañana. Las semillas necesitan tiempo, y las preguntas importantes rara vez encuentran respuestas rápidas. Quizá por eso, en sus últimos encuentros, insistió menos en ofrecer soluciones y más en invitar a la reflexión. No pidió a los españoles que regresaran al pasado. No les pidió que imitaran a generaciones anteriores. Les pidió algo mucho más difícil. Les pidió que decidieran conscientemente qué valores merecen ser preservados y transmitidos. Porque toda sociedad, tarde o temprano, enfrenta el mismo desafío: elegir qué conservar, elegir qué olvidar, elegir qué legado dejará a quienes aún no han nacido. Mientras el automóvil se alejaba, muchos de los presentes levantaron sus teléfonos para capturar una última fotografía.
pero las imágenes solo podían registrar una parte de lo ocurrido. No podían mostrar las conversaciones que surgirían días después en las familias. No podían medir las dudas despertadas en miles de jóvenes. No podían reflejar las preguntas que permanecerían mucho después de que el avión del Papa desapareciera en el horizonte. Porque el verdadero impacto de un viaje como aquel no se encuentra únicamente en los titulares. Se encuentra en las decisiones silenciosas que las personas toman cuando regresan a su vida cotidiana. En el padre que decide dedicar más tiempo a sus hijos. En la profesora que intenta transmitir algo más que conocimientos. En el joven que, por primera vez en mucho tiempo, se pregunta qué sentido quiere dar a su vida. Quizá ese era el mensaje oculto detrás de cada discurso de León XIV. Que el futuro no depende solamente de grandes líderes o instituciones poderosas. Depende también de millones de actos pequeños y anónimos. Depende de la capacidad de cada generación para entregar a la siguiente algo más valioso que la prosperidad material. Algo que no puede comprarse ni heredarse automáticamente. La convicción de que la vida necesita un propósito. Y mientras España volvía lentamente a la normalidad, esa pregunta seguía suspendida en el aire. No sobre las plazas ni sobre las catedrales, sino sobre el corazón de quienes habían escuchado al Papa. Porque, al final, la visita de León XIV no dejó una respuesta definitiva. Dejó una responsabilidad. La responsabilidad de decidir qué clase de mundo queremos construir para quienes vendrán después. Con el paso de las semanas, la visita de León XIV desapareció lentamente de las portadas. Nuevos acontecimientos ocuparon el espacio en los periódicos. Los debates políticos recuperaron protagonismo. Las redes sociales, como siempre, dirigieron su atención hacia otros temas. Y, sin embargo, algo permanecía. No era una fotografía, no era una ceremonia, ni siquiera era una frase concreta del Papa. Era una sensación difícil de explicar. La sensación de que, durante unos días, España se había detenido para hacerse preguntas que normalmente evita. En universidades, parroquias y círculos culturales comenzaron a aparecer reflexiones sobre el significado del mensaje de León XIV. Algunos lo interpretaron como una defensa de la tradición. Otros vieron en sus palabras una invitación a renovar la manera de vivir la fe en el siglo XXI. Pero incluso quienes no compartían plenamente sus convicciones reconocían un hecho evidente. El Papa había logrado tocar una preocupación que iba mucho más allá de la religión. Porque la incertidumbre sobre el futuro no pertenece únicamente a los creyentes. Pertenece a padres que desean ofrecer una vida mejor a sus hijos. Pertenece a jóvenes que intentan encontrar un propósito en medio de un mundo saturado de estímulos. Pertenece a personas mayores que observan cómo cambian las costumbres y se preguntan qué permanecerá cuando ellas ya no estén. León XIV comprendía profundamente esa inquietud. Tal vez porque, antes de convertirse en pontífice, había pasado años escuchando historias parecidas en distintos continentes. Había visto comunidades crecer y desaparecer. Había conocido países marcados por la pobreza y otros transformados por la prosperidad. Y había aprendido una lección que parecía acompañarlo a cada lugar al que viajaba. Ninguna sociedad puede sobrevivir únicamente gracias a sus éxitos materiales. Necesita también una razón para permanecer unida. Necesita una memoria compartida. Necesita valores capaces de atravesar generaciones. Por eso, meses después de abandonar Madrid, algunos comenzaron a comprender que el verdadero legado de aquella visita no estaba en las cifras ni en la multitud.
no estaba en el 1.200.000 personas que llenaron las calles. El legado estaba en algo mucho más sencillo, en la conversación que una familia tuvo durante la cena después de ver la transmisión, en el profesor que decidió dedicar unos minutos a hablar con sus alumnos sobre el sentido de la responsabilidad, en el joven que, por primera vez, entró en una iglesia no por costumbre, sino por curiosidad, porque las palabras importantes rara vez transforman el mundo de manera inmediata. Actúan lentamente, como una semilla, permanecen ocultas durante mucho tiempo, y solo después comienzan a mostrar sus frutos. Quizá esa era la esperanza de León XIV. No cambiar España en unos pocos días, no resolver problemas complejos con un discurso, sino recordar a millones de personas que el futuro depende de las decisiones que tomamos hoy. Y, sobre todo, depende de aquello que elegimos transmitir. Porque las generaciones futuras no recordarán cada noticia, cada debate o cada controversia de nuestro tiempo, pero sí vivirán las consecuencias de nuestras prioridades. Heredarán nuestras convicciones, nuestros silencios, nuestros errores y también nuestras esperanzas. Esa fue, probablemente, la razón por la que el Papa insistió tanto en formular una pregunta aparentemente simple, una pregunta que sigue resonando mucho después de que las plazas quedaran vacías. ¿Qué legado queremos dejar a quienes vendrán después de nosotros? Y tal vez la respuesta a esa pregunta sea mucho más importante de lo que imaginamos. Quizá, dentro de algunos años, pocas personas recordarán la fecha exacta de aquella visita. Los periódicos habrán sido archivados. Los videos habrán quedado enterrados entre millones de imágenes en Internet. Nuevos líderes ocuparán los titulares y nuevas preocupaciones dominarán la conversación pública. Así funciona la historia. Los acontecimientos pasan. Las multitudes se dispersan. Las ciudades recuperan su ritmo. Pero algunas preguntas sobreviven. Y la pregunta que León XIV dejó en España parece destinada a permanecer durante mucho tiempo. Porque, en el fondo, nunca se trató únicamente de religión. Nunca se trató solamente de una ceremonia multitudinaria, ni de un viaje papal. Se trató de algo mucho más humano. Se trató de la necesidad de encontrar un sentido, de la responsabilidad de transmitir esperanza en tiempos de incertidumbre, de la difícil tarea de construir el futuro sin olvidar aquello que nos ha traído hasta aquí. Quizá por eso, el momento más importante de todo el viaje no ocurrió frente a las cámaras. Tal vez sucedió mucho después, en la intimidad de miles de hogares, cuando las personas comenzaron a hacerse preguntas que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué valores merecen ser conservados? ¿Qué historias queremos que nuestros hijos recuerden dentro de 50 años? Porque ninguna generación empieza desde cero. Todos heredamos algo. Un idioma, una cultura, una forma de mirar el mundo y, consciente o inconscientemente, todos dejaremos una herencia a quienes vendrán después. León XIV lo sabía. Sabía que los edificios pueden durar siglos y aún así perder su significado. Sabía que las tradiciones pueden sobrevivir, mientras el espíritu que les dio origen se debilita poco a poco. Y sabía también que el verdadero futuro de una nación no depende únicamente de sus instituciones, sino de las decisiones cotidianas de millones de personas anónimas, de padres que educan, de maestros que inspiran, de jóvenes que se atreven a buscar la verdad, de comunidades que se niegan a perder la esperanza. Por eso, antes de abandonar España,
El Papa no dejó instrucciones precisas ni respuestas definitivas. Dejó una invitación. La invitación a detenerse por un instante en medio del ruido del mundo moderno y preguntarse qué clase de legado queremos construir. Porque las grandes civilizaciones no desaparecen de repente. Cambian lentamente, generación tras generación, a través de las pequeñas decisiones que parecen insignificantes. Y quizá el verdadero desafío de nuestro tiempo no sea tecnológico ni económico. Quizá sea espiritual. Quizá consista en aprender a conservar aquello que da sentido a nuestras vidas mientras el mundo continúa transformándose. Aquel día, más de 1 millón de personas guardaron silencio en Madrid. Pero el silencio no marcó el final de la historia. Fue apenas el comienzo. El comienzo de una conversación que continúa hoy. Una conversación sobre la fe, sobre la memoria, sobre el futuro y sobre la pregunta que León XIV dejó suspendida sobre España y sobre cada uno de nosotros. ¿Qué legado queremos dejar cuando llegue nuestro momento de partir? Ahora queremos escucharte. Después de todo lo que ocurrió durante la visita de León XIV, ¿cuál crees que es el valor más importante que debemos transmitir a las próximas generaciones? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si este video te acompañó hasta aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Porque, a veces, una sola pregunta puede atravesar un país entero y cambiar para siempre la manera en que entendemos nuestro propio futuro. Mientras España seguía reflexionando sobre las palabras de León XIV, muchos observadores comenzaron a hacerse otra pregunta. ¿Qué clase de papa sería realmente? Porque su visita no solo había revelado sus preocupaciones sobre el futuro de Europa, también había ofrecido pistas sobre la dirección que podría tomar la Iglesia en los próximos años. León XIV llegó al pontificado en un momento extraordinariamente complejo. Por un lado, millones de católicos esperaban continuidad con las grandes reformas y el estilo pastoral de sus predecesores. Por otro, muchos pedían respuestas nuevas para un mundo que cambia a una velocidad difícil de imaginar hace apenas unas décadas. Nunca antes la humanidad había estado tan conectada. Nunca antes las ideas, las noticias y las crisis habían cruzado fronteras con tanta rapidez. Y, sin embargo, nunca había resultado tan difícil construir consensos duraderos. La Iglesia tampoco escapaba a esa realidad. En algunos lugares, las comunidades crecían con fuerza. En otros, las parroquias envejecían y las vocaciones disminuían. Mientras tanto, cuestiones relacionadas con la tecnología, la educación, la familia y la identidad planteaban desafíos que generaciones anteriores apenas podían prever. León XIV conocía perfectamente ese panorama. Había pasado años trabajando fuera de los grandes centros de poder, escuchando realidades muy distintas entre sí. Había vivido la experiencia de comunidades pequeñas y humildes, pero también la complejidad de la administración vaticana. Quizá por eso su mensaje en España evitó cuidadosamente los extremos. No habló como un hombre aferrado al pasado, pero tampoco como alguien dispuesto a olvidar las raíces que habían sostenido a la Iglesia durante siglos. En lugar de elegir entre tradición y modernidad, propuso algo diferente. Propuso un diálogo entre generaciones, entre quienes recuerdan el mundo de ayer y quienes están construyendo el de mañana. Porque, según León XIV, el verdadero desafío no consiste en elegir entre el pasado y el futuro. Consiste en descubrir cómo caminar hacia adelante sin perder aquello que nos define. Y esa idea resultaba especialmente importante en España.
un país donde las catedrales medievales conviven con ciudades inteligentes, donde antiguas procesiones recorren calles llenas de pantallas y anuncios digitales, donde millones de personas continúan buscando respuestas a preguntas que la tecnología, por sí sola, no puede resolver. Quizá por eso tantas personas se sintieron interpeladas por las palabras del Papa, porque comprendieron que el debate no gira únicamente en torno a la religión, gira en torno a algo mucho más amplio. ¿Cómo conservar nuestra humanidad en un tiempo de cambios acelerados? ¿Cómo evitar que la velocidad del progreso nos haga olvidar aquello que verdaderamente importa? ¿Cómo construir un futuro que no renuncie a la memoria? Son preguntas que ninguna institución puede responder por sí sola. Pero, durante unos días, León XIV consiguió que un país entero volviera a formularlas. Y, sin saberlo, estaba preparando el terreno para una conversación mucho más profunda. Una conversación que no tendría lugar en Madrid ni en Roma. Tendría lugar en millones de hogares, porque el verdadero impacto de sus palabras apenas estaba comenzando. Lo que ocurrió en Madrid no terminó en Madrid. En los días posteriores a la visita de León XIV, fragmentos de sus discursos comenzaron a circular mucho más allá de España. Las imágenes de la plaza de Cibeles, llena de fieles, aparecieron en periódicos internacionales. Las redes sociales reprodujeron una y otra vez aquella pregunta que el Papa había lanzado al mundo. ¿Qué estamos enseñando a quienes vendrán después de nosotros? Era una pregunta sencilla y, precisamente por eso, resultaba tan poderosa, porque no pertenecía únicamente a una nación ni a una cultura específica. En Italia, comentaristas religiosos señalaron que las palabras del pontífice reflejaban una preocupación creciente dentro de Europa: el riesgo de construir sociedades materialmente prósperas, pero espiritualmente vacías. En América Latina, donde millones de familias continúan viviendo la fe como parte esencial de la vida cotidiana, muchos interpretaron el mensaje de León XIV como una llamada a proteger aquello que une a las comunidades frente a los cambios acelerados del mundo moderno. Incluso en lugares donde el cristianismo constituye una minoría, la reflexión despertó interés, porque las preguntas planteadas por el Papa iban mucho más allá de las fronteras religiosas. ¿Qué mantiene unida a una sociedad? ¿Qué valores sobreviven cuando todo cambia? ¿Qué ocurre cuando el progreso avanza más rápido que nuestra capacidad para comprenderlo? Durante décadas, la Iglesia Católica ha intentado responder a desafíos cada vez más complejos: la revolución digital, la inteligencia artificial, la transformación del trabajo y las nuevas formas de comunicación han alterado profundamente la manera en que las personas viven, aprenden y se relacionan entre sí. León XIV parecía plenamente consciente de esa realidad. Por eso, en lugar de ofrecer respuestas inmediatas, eligió hacer algo distinto. Eligió invitar al mundo a reflexionar, porque comprendía que ninguna tecnología, por avanzada que sea, puede sustituir las preguntas fundamentales de la existencia humana. ¿Quiénes somos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Y qué responsabilidad tenemos hacia quienes vendrán después? Quizá esa fue la razón por la que su visita a España resonó mucho más allá del ámbito religioso. No porque ofreciera soluciones definitivas, sino porque recordó algo que muchas sociedades modernas parecen haber olvidado: que el progreso necesita una dirección, que el crecimiento necesita un propósito, y que ninguna generación puede delegar completamente en las instituciones la tarea de construir el futuro. Mientras tanto, dentro del Vaticano,
algunos comenzaban a preguntarse si aquel viaje representaba una señal del estilo que marcaría el pontificado de León XIV. Un papa dispuesto a escuchar. Un papa preocupado por las nuevas generaciones. Y, sobre todo, un papa convencido de que la mayor crisis de nuestro tiempo no es únicamente económica o política. Es una crisis de significado, porque las naciones pueden prosperar, las ciudades pueden crecer, la tecnología puede transformar el mundo. Pero si una sociedad pierde la capacidad de transmitir esperanza, memoria y propósito, tarde o temprano comenzará a preguntarse qué ha quedado realmente de todo aquello que construyó. Y fue precisamente esa inquietud la que León XIV dejó suspendida en el aire antes de abandonar España. Una inquietud que seguiría acompañando a millones de personas mucho después de que las luces del viaje papal se apagaran. Al final de cada pontificado, la historia suele hacerse la misma pregunta. ¿Qué legado dejó aquel papa? Algunos son recordados por grandes reformas, otros por viajes históricos o decisiones que cambiaron el rumbo de la Iglesia. Algunos pasan a la memoria colectiva por sus discursos, otros por la manera en que enfrentaron las crisis de su tiempo. Pero en el caso de León XIV, esa respuesta todavía está escribiéndose. Y, sin embargo, después de su visita a España, una idea comenzó a tomar forma. Porque detrás de cada una de sus palabras parecía existir una preocupación constante. El futuro de las próximas generaciones. No el futuro entendido únicamente como crecimiento económico o innovación tecnológica, sino el futuro humano, el futuro de las relaciones, el futuro de la capacidad de las personas para encontrar sentido en un mundo que cambia cada vez más rápido. Quizá por eso, a lo largo de su viaje, evitó hablar de victorias y derrotas. No presentó la historia como una batalla entre el pasado y el presente. No pidió a la sociedad que regresara a otra época. Propuso algo mucho más difícil. Pidió a las personas que asumieran la responsabilidad de construir un futuro digno de ser heredado. Porque, según León XIV, ninguna generación tiene el derecho de pensar únicamente en sí misma. Cada decisión que tomamos deja una huella. Cada valor que conservamos o abandonamos influye en quienes vendrán después. Cada acto de generosidad, de indiferencia, de esperanza o de miedo termina formando parte del mundo que entregaremos a nuestros hijos. Y esa convicción no afecta solo a la Iglesia, afecta a toda la sociedad, a los padres que intentan educar en medio de la incertidumbre, a los profesores que buscan algo más que transmitir conocimientos, a los jóvenes que desean construir una vida con propósito, a las comunidades que luchan por no perder su identidad mientras el mundo continúa transformándose. Porque el verdadero legado no se mide únicamente por lo que una generación consigue. También se mide por aquello que decide proteger, por las historias que conserva, por los principios que se niega a olvidar. Tal vez por eso León XIV insistió tanto en el valor de la memoria, no de una memoria convertida en nostalgia, sino de una memoria viva, capaz de inspirar nuevas respuestas para nuevos desafíos. Porque una sociedad sin memoria corre el riesgo de repetir sus errores, pero una sociedad que solo vive del pasado corre el riesgo de quedarse inmóvil. El desafío consiste en encontrar el equilibrio, mirar hacia adelante sin romper el vínculo con aquello que nos ha dado identidad, construir el futuro sin olvidar las preguntas fundamentales que han acompañado a la humanidad durante siglos. ¿Quiénes somos? ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué responsabilidad tenemos hacia los demás? Y, sobre todo, ¿qué clase de mundo queremos dejar
cuando ya no estemos aquí? Quizá esa sea la verdadera herencia que León XIV espera transmitir. No una lista de respuestas definitivas, sino el valor de seguir haciéndose preguntas. Porque mientras una sociedad continúe buscando la verdad, conservando la esperanza y preocupándose por quienes vendrán después, todavía habrá motivos para creer en el futuro. Y fue precisamente esa esperanza la que el Papa quiso dejar en España antes de partir. Una esperanza silenciosa, pero capaz de atravesar generaciones enteras. Muchos años después, es posible que las personas olviden cuántos asistentes llenaron las calles de Madrid aquel día. Olvidarán los horarios exactos, los recorridos de la procesión y quizá incluso algunas de las palabras pronunciadas desde el altar. Así sucede con casi todos los grandes acontecimientos de la historia. El tiempo transforma los recuerdos. Los detalles se desvanecen. Las imágenes pierden nitidez. Pero hay algo que suele permanecer: las preguntas. Y la pregunta que León XIV dejó en España no desaparecerá fácilmente, porque no pertenece solo a los creyentes. No pertenece únicamente a la Iglesia ni a quienes estuvieron presentes en la Plaza de Cibeles o en el Movistar Arena. Pertenece a todos aquellos que alguna vez se han detenido a pensar qué quedará de su paso por el mundo. En una época marcada por la velocidad, el ruido y la búsqueda constante de resultados inmediatos, el Papa recordó algo que las generaciones anteriores conocían muy bien. Las cosas más importantes rara vez se construyen deprisa. La confianza necesita tiempo. La familia necesita tiempo. La amistad necesita tiempo. La fe necesita tiempo. Y el futuro de una sociedad también necesita tiempo. Quizá por eso, en lugar de ofrecer respuestas simples, León XIV eligió dejar una responsabilidad en manos de millones de personas. La responsabilidad de decidir qué conservar, qué enseñar, qué proteger. Porque cada generación recibe una herencia que no ha creado por sí misma. Recibe historias, valores, sacrificios y esperanzas nacidos mucho antes de su existencia. Y tarde o temprano, debe elegir qué hará con todo ello. Podrá ignorarlo, podrá transformarlo, o podrá transmitirlo a quienes vendrán después. Tal vez esa sea la razón por la que más de 1 millón de personas guardaron silencio aquel día. No porque escucharan algo completamente nuevo, sino porque reconocieron una verdad antigua, la verdad de que ninguna nación, ninguna familia y ninguna persona puede vivir únicamente del presente. Todos necesitamos una memoria. Todos necesitamos un propósito. Todos necesitamos creer que nuestras decisiones de hoy tendrán un significado para el mañana. Cuando el avión papal desapareció en el horizonte, España volvió a su rutina. Los comercios abrieron. Las escuelas continuaron sus clases. Las familias regresaron a sus hogares. Pero la pregunta seguía allí, esperando una respuesta. No una respuesta escrita en discursos o documentos oficiales, sino una respuesta construida en la vida cotidiana, en la forma en que tratamos a los demás, en aquello que enseñamos a nuestros hijos, en los valores que decidimos conservar incluso cuando el mundo cambia a nuestro alrededor. Porque, al final, el verdadero legado de León XIV quizá no consista en haber reunido a más de 1 millón de personas. Tal vez consista en haber recordado a una generación entera que el futuro no se hereda automáticamente. El futuro se construye, día tras día, elección tras elección, persona tras persona. Y ahora, después de escuchar esta historia, la misma pregunta permanece abierta para todos nosotros.
¿Qué legado queremos dejar cuando llegue nuestro momento de partir? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si este documental te ha acompañado hasta aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando las historias, los acontecimientos y las preguntas que continúan dando forma a nuestro tiempo. Porque, a veces, el momento más importante de una multitud no llega cuando todos hablan. Llega cuando el silencio nos obliga a mirar hacia adentro. Hay una escena que rara vez aparece en los documentales históricos. No sucede frente a las cámaras. No queda registrada en los periódicos. No forma parte de los discursos oficiales. Ocurre después. Mucho después. Ocurre cuando las luces se apagan y las multitudes regresan a casa. Porque el verdadero impacto de las palabras de León XIV no podía medirse aquella misma noche en Madrid. No podía calcularse contando asistentes ni analizando titulares. Lo que el Papa había dejado en España era algo mucho más difícil de percibir. Había dejado una conversación silenciosa que comenzó en miles de hogares. En una pequeña ciudad del norte, una familia cenaba mientras las imágenes de la visita aparecían en televisión. Los abuelos recordaban las procesiones de su juventud. Los padres hablaban de las dificultades del presente. Los hijos escuchaban en silencio, intentando comprender por qué aquel anciano vestido de blanco había conseguido emocionar a tantas personas. En otro lugar, un profesor universitario preparaba una clase sobre la historia de Europa. Por primera vez en mucho tiempo, decidió dedicar unos minutos no a la economía ni a la política, sino a una pregunta distinta. ¿Qué ocurre cuando una sociedad pierde el vínculo con aquello que le dio origen? Mientras tanto, en las parroquias, sacerdotes y voluntarios seguían con su trabajo cotidiano. Sabían que la visita del Papa no resolvería automáticamente los desafíos de la Iglesia. Sabían que las preguntas sobre el futuro continuarían abiertas. Pero también comprendían algo importante. Habían visto a miles de jóvenes acercarse a las plazas. Habían escuchado conversaciones que parecían olvidadas. Habían descubierto que, incluso en una época dominada por la velocidad y la tecnología, muchas personas seguían buscando respuestas que ninguna pantalla podía ofrecer. Quizá esa era la verdadera esperanza de León XIV. No provocar una emoción pasajera. No llenar estadios. No convertirse en el centro de la atención durante unos días. Su esperanza era mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más ambiciosa. Quería recordar a las personas que todavía vale la pena detenerse. Todavía vale la pena escuchar. Todavía vale la pena hacerse preguntas difíciles. Porque una civilización no se fortalece únicamente a través de sus avances científicos o de su prosperidad económica. También se fortalece cuando sus ciudadanos conservan la capacidad de mirar más allá de sí mismos, de pensar en quienes vendrán después, de construir algo que perdure. Y, mientras España seguía adelante con su vida cotidiana, la pregunta lanzada por el Papa comenzaba a extenderse lentamente. No solo entre creyentes, no solo entre católicos, sino entre cualquiera que alguna vez se haya preguntado si el mundo moderno, con todos sus logros, ha olvidado algo esencial, porque el silencio que envolvió Madrid aquel día no fue un final. Fue el comienzo de una reflexión que continúa incluso ahora. Una reflexión sobre el tiempo, sobre la memoria, sobre el futuro y sobre aquello que estamos dejando atrás sin darnos cuenta. Pero hay una última historia que contar. Una historia que no habla de multitudes ni de discursos. Habla de cada uno de nosotros. Al final, quizá la historia recuerde la visita de León XIV de una manera muy distinta a como la vivimos hoy.
Tal vez, dentro de 50 años, alguien encontrará una vieja fotografía de la Plaza de Cibeles llena de personas. Quizá verá las imágenes del Papa atravesando las calles de Madrid, escuchará fragmentos de sus discursos y leerá titulares que hablarán de aquel día en que más de 1 millón de personas guardaron silencio. Pero las fotografías nunca cuentan toda la historia, porque la verdadera historia comenzó cuando cada uno regresó a casa. Comenzó cuando los padres apagaron la televisión y miraron a sus hijos, cuando los jóvenes volvieron a sus habitaciones y se preguntaron qué clase de futuro querían construir, cuando los abuelos recordaron las tradiciones que habían heredado de quienes vinieron antes que ellos, y cuando millones de personas comprendieron que el paso del tiempo no solo cambia las ciudades, también cambia el corazón de las naciones. León XIV sabía que ninguna generación puede escapar a esa responsabilidad. Cada época debe responder las mismas preguntas, aunque las formule con palabras diferentes. ¿Qué merece ser protegido? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué enseñaremos a quienes todavía no han nacido? Porque, al final, el verdadero problema no es que el mundo cambie. El mundo siempre ha cambiado. Las civilizaciones han surgido y desaparecido. Los imperios han caído. Las fronteras se han transformado. Lo que realmente importa es decidir qué permanecerá cuando todo lo demás se haya ido. Quizá por eso el Papa insistió tanto en la memoria, no en una memoria que nos obligue a vivir anclados en el pasado, sino en una memoria capaz de guiarnos hacia el futuro. Una memoria que nos recuerde que ninguna tecnología puede reemplazar el amor de una familia, que ningún avance puede sustituir la compasión, que ninguna sociedad puede sobrevivir mucho tiempo si deja de transmitir esperanza, porque la herencia más importante nunca se escribe en los libros de historia. Se transmite en los gestos cotidianos, en las conversaciones sencillas, en las decisiones silenciosas que tomamos cada día, en la forma en que tratamos a quienes nos rodean, en la manera en que elegimos vivir. Aquella tarde, cuando Madrid guardó silencio, muchas personas pensaron que estaban presenciando el final de una ceremonia. Tal vez estaban presenciando algo muy distinto. Tal vez estaban asistiendo al comienzo de una pregunta que acompañará a toda una generación. Una pregunta que atravesó España, cruzó fronteras y continúa resonando mucho después de que las cámaras se apagaran. Porque, al final, la visita de León XIV no dejó una respuesta definitiva. Dejó una misión. La misión de construir un futuro que no olvide la dignidad humana. La misión de conservar aquello que da sentido a nuestra existencia. La misión de entregar a quienes vendrán después algo más valioso que la riqueza o el progreso. La misión de dejar esperanza. Y ahora, antes de terminar este documental, queremos hacerte la misma pregunta que el Papa dejó suspendida sobre España. Cuando llegue el momento de partir, ¿qué legado te gustaría dejar al mundo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te ayudó a reflexionar sobre la fe, la memoria y el futuro, suscríbete al canal y acompáñanos en nuestro próximo viaje. Porque algunas palabras desaparecen con el tiempo, pero otras tienen el poder de atravesar generaciones enteras. Y, a veces, basta una sola pregunta para cambiar la forma en que entendemos nuestra propia vida.